Hola, entonces, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Vamos a comenzar entonces. Eh, ya vimos nuestro primer módulo de introducción, ¿cierto? Donde hablamos un poco del contexto del BIM, eh, vimos algunas definiciones importantes, revisamos un poquito lo que eran eh, las principales puntos del, del estándar BIM, ¿cierto? Y del mail, ¿ya? Eh, entonces, hoy ya vamos a comenzar a ver lo que es revisión de proyectos, pero en plataforma eh, BIM, ¿ya? Vamos a utilizar software BIM. En particular vamos a ver Revit, pero ojo, ¿ah? Y que quede súper claro, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del rol revisor BIM, ¿ya? Entonces, de repente, esto se vuelve a veces entretenido y queremos comenzar a modelar y a meternos más sobre eso, pero tenemos que enfocarnos que vamos a trabajar desde el punto de vista del eh, revisor BIM, ¿sí? Entonces, antes de comenzar con Revit, quiero mostrar un par de cositas. Voy a cambiar la pantalla. Estoy acá. Ahí sí. Entonces, voy a ir a un navegador. Ahí sí. Entonces, estamos en un navegador Firefox, da lo mismo cual. Am, Primero, Plan BIM, ¿ya? Planbim.cl, lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Habíamos dicho, hey, revisemos la web de Plan BIM, revisemos la documentación que se encuentra ahí, ¿ya? Súper importante porque se va actualizando permanentemente y ahí está, ¿ya? Y siempre hay noticias e información, digamos, que es relevante para lo que es la estandarización, ¿ya? Entonces ustedes se dirigen a la web de Plan BIM y dentro de este apartado tenemos acá biblioteca y aquí tenemos entonces documentos, presentaciones y también varios de los seminarios y cursitos que tiene Plan BIM a su disposición, ¿ya? Lo principal, Plan BIM, biblioteca y documentos, ¿sí? Acá está el Standard BIM, lo hemos comentado mucho, el famoso Standard BIM para proyectos públicos, ¿ya? También aquí nos aparecen las plantillas para el plan de ejecución BIM, ¿sí? Entonces, si vamos al Standard BIM, aparece en distintos formatos, en distintas versiones también, para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? ¿Ya? Formato vertical, horizontal, de mayor calidad o menor calidad, y también eh, esta versión de consulta rápida, ¿ya? Y en inglés y portugués. Así que ahí lo tienen en distintos idiomas, ¿sí? Y formatos para que puedan revisar. La parte de plantillas PEP, recuerden que el PEP es el plan de ejecución BIM, ¿cierto? Es la respuesta que da el oferente a la solicitud de información, ¿ya? Y aquí habíamos comentado entonces que básicamente existen dos planes de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM inicial o el de oferta, que es el que se presenta al momento de participar en la licitación. Cuando ustedes ven los procesos de licitación en mercado público, dentro de los primeros documentos que uno tiene que subir, se encuentra este plan de ejecución BIM de oferta, ¿ya? Y por supuesto, habíamos comentado que el plan de ejecución BIM, el PEP, es un documento dinámico, ¿ya? Eso significa que puede cambiar en el tiempo por ABC motivo, ¿ya? Generalmente por modificaciones de diseño, por modificaciones que se hagan, digamos, de proyecto, etcétera, ¿ya? Y finalmente está el plan de ejecución BIM definitivo, que es el que se entrega al finalizar el proyecto, ¿cierto? Es el documento, digamos, que va a validar los cambios que se hayan realizado, y también pueden ser cambios en el equipo de profesionales, en las versiones de los software, etcétera, ¿ya? Plan de ejecución BIM. Ojo, estas son plantillas, ¿ya? Son Excel, de hecho. Cuando uno los revisa, cada una de las pestañas del Excel va a contener, entonces, información distinta, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Eh, la matriz de información de entidades, ¿ya? Que aquí este es otro Excel,
pero aparecen entonces cómo nosotros vamos a llamar a los datos, ¿ya? Con IFC, ¿sí? La matriz de información de identidad y la ficha de entidades IFC. Entonces, con esto nosotros podemos ir ajustando los modelos para que sean interoperables y cumplan con el estándar, ¿ya? La matriz de roles BIM, entonces acá nos aparecen las descripciones de los roles asociados a los distintos profesionales que interactúan dentro de un proyecto BIM, ¿cierto? Habíamos hablado del rol de modelador BIM, que es el que trabaja específicamente desarrollando y alimentando estos modelos. Tenemos el rol de coordinador BIM, ¿cierto? Que es el que va a establecer un proceso de comunicación y de revisión interna de los proyectos para efectos de coordinación. Tenemos el rol de el BIM Manager, que es el que gestiona los proyectos BIM. Tenemos el rol de revisor BIM, que es el que valida los modelos, ¿cierto? Etcétera. Aparece acá también para descarga el manual de información básica BIM, el MEI, que ya habíamos comentado un poquito cómo funciona y para qué nos sirve, ¿sí? Más adelante también vamos a profundizar el MEI cuando veamos la parte de interoperabilidad y lo vamos a desarmar completo. Y, por supuesto, informes, estudios, información adicional, documentación importante, cursos BIM gratuitos, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver varios proyectos de capacitación básicos que se han realizado a través de Plan BIM y en los cuales también les va a servir para profundizar dentro de la metodología. Presentaciones, diversas presentaciones que ha hecho Plan BIM en los distintos contextos, ya sea en lo que son las distintas charlas, los lanzamientos del estándar y, ¿cierto?, varios temas súper interesantes asociados de cómo se lleva a cabo la metodología BIM, cómo se implementa la metodología BIM y cómo también ha sido el proceso de desarrollo en nuestro país a nivel nacional, ¿ya? Y algunos videitos ahí que les pueden servir también respecto de los mismos temas. En particular, lo vamos a ver más adelante también, los videos relacionados con IFC, ¿ya? Así que ahí tienen un respaldo súper importante sobre el tema del IFC, ¿ya? Eso sí están en la web de YouTube, aquí no están todos, ¿ya? Para Revit, entonces, vamos a utilizar Revit, ¿cierto? Como habíamos comentado, ¿ya? ¿Y de dónde descargamos Revit entonces? Si ustedes googlean, voy a colocar Revit estudiante. Entonces, si nos dirigimos a Google y buscamos Revit estudiante, nos va a aparecer entre los primeros vínculos, ¿cierto? La descarga del software, ¿ya? Entonces, uno se dirige a la web de Revit, de Autodesk, y aquí les van a aparecer, digamos, las distintas versiones para la descarga del programa, ¿ya? Descarga del software, etcétera. Y la instalación es básicamente, ¿cierto? Adelante, ¿ya? Hay un pequeño tutorial para lo que es la descarga e instalación de Revit, así que no hay problema. Consideraciones. Importante que la conexión a Internet sea lo más estable posible, porque el software se tarda mucho en descargar, ¿ya? De hecho, si lo descargan completo son como 10 gigas y tanto, es súper pesado. Y es importante tenerlo en cuenta porque si tenemos problemas de conexión o tenemos una conexión muy inestable, entonces no se van a descargar todas las librerías y todas las plantillas que nosotros podamos necesitar. Así que si no aparece todo eso, puede ser que hayamos tenido problemas de instalación o de intermitencia en la red, ¿ya? Otro software que nosotros vamos a utilizar es BIM Collab. Así que después de Revit, y Navisworks. Es lo mismo, si ustedes buscan Navisworks, estudiante, ahí está. Entonces lo mismo, ¿sí? Descargamos Navisworks y desde acá entonces vamos a tener este software para lo que es el trabajo de revisión y coordinación. Navisworks instala 3 programitas. Navisworks Freedom, que es gratuito. Navisworks Manage, que es el software de gestión BIM, que es el que vamos a utilizar. Y Navisworks BIM 360, que es básicamente para conectarse a la nube o a los entornos comunes de datos, ¿ya? Así que también Navisworks es otro software que nosotros vamos a utilizar más adelante. Recomendaciones: utilizar los software en inglés, ¿ya? Tanto Revit como Navisworks como otro. Lo pueden descargar en español, ningún problema.
Les voy a mostrar también que podemos pasar rápidamente de un idioma a otro. Podemos tener varias versiones instaladas, 2017, 18, 19, 20, 20, todas las que ustedes quieran. Ya no hay problema de compatibilidad tampoco con eso. Lo que sí importante, lo habíamos comentado, cuando uno inicia un proceso BIM, ¿ya? O un proyecto BIM o una integración BIM, como quieran llamarlo, uno de los puntos importantes en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo es en la versión de trabajo, ¿ya? Todos sabemos que con AutoCAD es súper simple porque uno, ¿cierto?, va a guardar como y puede cambiar la versión del software a cualquiera y listo, súper fácil. Acá no, vamos a tener problemas con eso. Así que muy importante cuando uno comienza un proyecto BIM, ¿con qué software vamos a trabajar? ¿Con qué versión de software vamos a trabajar? Y idealmente que el equipo completo trabaje más o menos con las mismas versiones, ¿ya? Por ejemplo, si trabajamos con Revit y con Navisworks, idealmente utilizar la misma versión, ¿ya?, para el proceso. Es decir, si trabajamos con 2020, utilizar Revit 2020, Navisworks 2020. Idealmente en inglés, Navisworks en inglés, Revit en inglés, ¿ya? No hay problema si lo utilizan en otro idioma, pero que sea, eh, que sea consistente el trabajo, ¿sí? Si cambiamos de idioma y cambiamos de software, vamos a tener problemas de compatibilidad. Así que ojo con eso. También, si tienen problemas muchas veces de compatibilidad, ya sea por exportar o porque hay elementos que no se transfieren de forma correcta, intenten cambiando el idioma del software y volver entonces a hacer el proceso de interoperabilidad. Muchas veces ocurre que eso es importante, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver es el problema que comenta aquí MAS. J. Belleira, consulta, ¿existe una versión de Revit para Mac? No, siempre pregunto lo mismo, ¿eh? No existe una versión nativa para Mac, pero no hay problema, ¿eh? Yo conozco muchos colegas que utilizan software de Autodesk en Mac y no tienen problema, ¿eh? Pero no es nativo. O sea, tienes que utilizar como esta plataforma, como que monta un sistema operativo virtual y sobre ese trabaja, ¿ya? No sé cómo se llaman, yo no lo utilizo de esa manera, pero creo que funciona súper bien, ¿ya? Por lo que yo he visto y he escuchado, no hay problema con eso. Pero con esta, digamos, sistema operativo virtual que utilizan en Mac, ¿ya? Lo otro, como les comentaba, importante las versiones de los software, ¿sí? Si nosotros cambiamos de versión de software y estamos dentro de un proyecto, en un proceso de desarrollo, vamos a tener problemas de compatibilidad, ¿sí? Así que por eso también cuando uno declara en el PEB, en el plan de ejecución BIM, el tipo de software que va a utilizar y la versión que va a utilizar, tenemos que respetarla durante el proceso de desarrollo, ¿ya? Así que importante declarar correctamente el tipo de software y la versión que vamos a utilizar y ser consistente a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿sí? ¿Qué día debemos tener los programas cargados? Ya ojalá esta semana puedan tenerlos de aquí a la próxima, ¿sí? Porque ahora comenzamos a trabajar con Revit, ¿ya? Y la idea es que las actividades que siguen de este módulo ya ustedes comiencen a desarrollarlas de forma colaborativa, ¿ya? Como con trabajo en equipo. Así que ya ojalá esta o la siguiente semana que tengan los software instalados, ¿sí? Básicamente Revit, Navisworks y BIM Collab, ¿ya? BIM Collab Zoom. Entonces, hemos visto hasta el momento la instalación de Revit, de Navisworks, y ahora si nos dirigimos a la web de BIM Collab, BIM Collab Zoom. Juan Carlos, ¿puedo hacer una observación respecto a eso? Buenos días a todos. Ya se entregó la información al MIMBU para que puedan cargar los software desde la DINFO en sus computadores de su oficina. Tienen que comunicarse obviamente con la DINFO. Ellos tienen la información para poder realizar esta carga de estos software. Está todo enviado, así es que para que lo revisen con ellos. Eso quería comentar. Disculpa, Juan Carlos.
No hay problema. Gracias, Marcelo. Entonces, como les comentaba, nos dirigimos a la web de BIM Collab Zoom, ¿cierto? Si googleamos BIM Collab Zoom, nos va a aparecer entre los primeros links, BIM Collab Zoom. Y dentro de esta web, aquí es súper importante ver varias cositas, ¿ya? Vamos acá a BIM Collab Zoom, buscamos la página de descarga, siempre cambia, así que a veces aparece en un lado u otro, esta es bien dinámica. Así que yo prefiero ir al final de la web, ¿ya? Y acá les aparece entonces ir a la versión. ¿Ven? Y aquí nos lleva directamente a la página de descarga, ¿ya? Dependiendo del idioma del navegador, cambia también un poquito, así que esta es la página de descarga de BIM Collab Zoom. Importante entonces desde acá, aquí sí tenemos BIM Collab Zoom para Mac, ¿ven? Y para Windows, como pueden apreciar aquí entre las primeras descargas. BIM Collab es un software gratuito, ¿ya? Que nos permite revisar modelos BIM, navegar modelos BIM, generar informes de revisión, generar revisiones automatizadas a través del mail, ¿ya? Y varias otras herramientas súper interesantes y entretenidas que vamos a ir viendo dentro del proceso del curso, ¿sí? Desde aquí entonces descargamos las versiones de BIM Collab Zoom, ya sea para Mac o para Windows, no hay problema, este programa es livianito, así que súper bien aquí. Tienen algunas guías, está en inglés, ¿ya? Un poquito más abajo aparece esto súper interesante que son las Special Purpose Smart Views, ¿ya? Las Smart Views o conjuntos de vistas inteligentes son estos sistemas automatizados que nos permiten validar modelos, ¿ya? Nos permiten validar modelos BIM, nos permiten auditar modelos BIM y nos permiten revisar ciertas reglas de revisión específicas que nosotros podamos crear o tener preconfiguradas. Cada uno de estos archivos que aparecen acá responden a estas reglas de revisión o a estas preconfiguraciones, ¿ven? Y hay distintos estándares que nos permiten validar entonces estos modelos, ¿ya? Por supuesto, desde aquí aparece el manual de entrega de información básica BIM. Así que este es el que nosotros vamos a utilizar y descargamos este archivito de acá, ¿ya? Como habíamos comentado también anteriormente, el manual de entrega de información básica BIM, el MEI, es un sistema de revisión de 12 pasos, que en realidad son 14, tienen 2 ahí escondidos, desarrollado por la industria holandesa, ¿ya? BIM, ¿sí? Es súper interesante cómo utilizamos esas reglas de revisión, ¿ya? Basadas también en nuestro estándar BIM. Así que esa va a ser, digamos, uno de los primeros métodos de revisión validados en proyectos, ¿sí? Otra cosita interesante, si ustedes ven aquí al lado izquierdo, nos aparecen una serie de descargas en formato BCF, ¿se fijan? Aparece aquí BCF Manager para Navisworks, Solibri, Revit, Archicad y así para los distintos software BIM disponibles. El BCF viene a ser un estándar para lo que es transferencia de información entre modelos y proyectos, ¿sí? Entonces, el BCF nos va a permitir que nosotros podamos descargar, hacer sistemas de revisión automatizados, pero además traspasarlos y poder después llamarlos en los modelos nativos. Entonces, este BCF, que funciona en paralelo con el IFC, ¿cierto? Nos va a permitir tener un sistema de revisión automatizado. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento o la metodología en este caso? Pensando en Revit, Archicad o cualquier software de modelado o generación de contenido, a esto es cuando nosotros le llamamos los archivos nativos. Los archivos nativos son los archivos que, originales en los que se desarrolló el proyecto, se desarrolló el modelo y se creó el contenido. Software de desarrollo de proyectos, los que ya habíamos conversado, Revit, Archicad, etc. ¿Cuál va a ser el proceso de interoperabilidad? ¿Y por qué es importante esto que estamos revisando acá? Porque ya sea independiente del software en el cual nosotros desarrollamos nuestro proyecto, necesitamos exportar a IFC, Industry Foundation Classes, que viene a ser este formato de intercambio libre de información, ¿ya? IFC es un formato open source, es decir, que nosotros podemos abrir en cualquier software gratuito, como BIM Collab Zoom, es uno de los tantos por si acaso, ¿ya? Y a su vez,
BIM Collab también puede trabajar de regreso con este formato BCF, BIM Collaboration Format, ¿ya? Y este BCF nosotros podemos abrirlo en Revit para revisar el informe de revisión que desarrolló el revisor BIM, el coordinador BIM, el BIM Manager u otro, ¿ya? Y este archivo entonces nos va a permitir automatizar el proceso de revisión y de coordinación BIM. Súper interesante, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero para que ya vayan descargando y también sepan desde dónde se desarrolla esto, ¿ya? Entonces, desde acá nosotros descargamos, por ejemplo, el BCF Manager para Revit y al instalarlo nos va a crear una nueva pestaña en el software y nos va a permitir trabajar entonces con este tipo de archivos, ¿sí? Así que esas son las tres cositas que nosotros descargamos desde la web de BIM Collab Zoom, el software BIM Collab Zoom, la Smart View del Make, ¿ya? Y si ustedes quieren también el BCF Manager, ¿ya? Así que más o menos esas son las tres cositas que vamos a utilizar. Y los software principales con los que vamos a trabajar en este curso, BIM Collab Zoom, Navisworks y Revit, ¿ya? También existe la nube de proyectos. La vamos a ver más profundamente, ¿cierto? O con mayor detalle también más adelante cuando revisemos los entornos comunes de datos, pero desde ya también les dejo la inquietud para que lo puedan revisar. En este caso vamos a ver el A360. Y si ustedes buscan A360 Autodesk o Autodesk A360, ¿ya? Si lo googlean, les va a aparecer entre las primeras vínculos, los primeros links de acceso, ven aquí, el home de Autodesk. Perfecto. Y este A360 es un entorno colaborativo de datos, un CDE, ¿ya? Ya lo habíamos definido antes. El entorno colaborativo de datos, o el entorno común de datos compartidos, ya tiene distintas formas de interpretarlo, pero es lo mismo, viene a ser esta plataforma que nos permite trabajar y revisar, ¿ya?, proyectos con distintos usuarios, permitir o conceder permisos, accesos especiales, trabajos en la nube, ¿ya?, etcétera. Entornos colaborativos o comunes de datos tenemos varios. Uno de ellos es el A360, hay otro que es el BIM 360. La diferencia principal es que A360 es gratuito y BIM 360 es de pago, ¿ya? Pero BIM 360 nos permite también trabajar directamente en la nube. Entonces tiene otras ventajas, ¿sí? Para acceder acá, A360 es gratuito. Ustedes se dirigen a iniciar sesión, ¿cierto? Y con su cuenta de Autodesk, ustedes ingresan, ¿ya? Si es que no tienen cuenta de Autodesk aún, ustedes se van aquí a crear una cuenta nueva, ¿ya? Y entonces pueden después acceder a esta web. La cuenta es la misma con la que ustedes descargan Revit, AutoCAD u otro software de Autodesk. Así que si ya lo han hecho alguna vez, pueden utilizar la misma, ¿sí? Entonces ustedes ingresan ya a la web. ¿Sí? Se inscriben. Ahí sí, se me había olvidado mi contraseña. Ustedes ingresan acá, ¿ya? A la web de la 360, es gratuita, así que no hay problema. Y entonces acá ustedes pueden utilizarlo igual que un Dropbox, un Drive o alguna otra plataforma de intercambio de datos en la nube, ¿ya? Básicamente ustedes pueden crear proyectos nuevos, añadir archivos o revisar los que vienen como ejemplo, ¿eh? Entonces la idea es que por lo menos este tiempo ya ustedes puedan ingresar a la web, tratar de ver cómo funciona y de revisar proyectitos entonces a partir de esta plataforma. Es súper sencilla, la vamos a ver en más detalle más adelante, pero la idea es que de momento ustedes puedan tratar de familiarizarse o a lo menos ya tener su cuenta dentro de A360 para lo que es intercambio de información. ¿Bien? Interesante, desde acá podemos subir modelos en distintas versiones, podemos subir modelos en IFC con distintos formatos, etcétera, y revisarlos. Es súper interesante porque nosotros con un vínculo podemos dar acceso a nuestros modelos sin tener una cuenta, ¿ya? Yo puedo compartir esto desde aquí, de la flechita compartir, ¡pum!
y comparto este vínculo, y ese vínculo entonces ya lo puede revisar cualquier usuario, lo puedo mandar por correo, por WhatsApp, y al hacer clic, de inmediato nos va a llevar a esta plataforma, ¿sí? Y de aquí podemos revisar, desarmar los modelos y hacer un montón de cositas súper entretenidas, ¿ya? Así que los invito ya a comenzar lo que es la descarga de los software, lo que es la revisión de la 360, ¿sí? Y lo que habíamos comentado ya hasta ahora. Súper. Entonces, ahora, antes de comenzar, les voy a mostrar otro detallito, ¿sí? Supongamos entonces que ya instalamos el software Revit. Ojo, que yo voy a trabajar con versión 2020 y 2021, así que les recomiendo que ustedes tengan a lo menos alguna de esas, ¿sí? Si no, no hay problema. ¿Por qué? Porque existe el IFC, y el IFC nos permite entonces descargar el modelo, ¿ya? Y poder abrirlo en otras versiones que no sean compatibles. Pero ojo, el IFC nos permite revisar información, ¿ya? Y extraer información de los modelos, pero no manipularlos. Ojo con eso, ¿sí? Así que, independiente que ustedes tengan o no los archivos, o sea, o los software en otras versiones, pueden también utilizar IFC para lo que es transferencia de datos. Así que, bien ahí con eso. ¿Cómo nosotros podemos...? Sí, están en la plataforma. Hay un tutorial que les explica paso a paso la instalación de Revit y de BIM Collab Zoom, ¿sí? Las tres aplicaciones a descargar en la web. Ya, sí, perfecto. Antes de eso, sí, primero voy a terminar aquí, que estoy justo compartiendo una carpeta, quiero mostrar otra cosita, y ahí vuelvo a vincular, no hay problema. Ya. Cuando ustedes instalan los software, ¿ya? Aquí está, yo lo tengo, ven, se fijan, aquí tengo el icono de acceso directo a Revit en inglés, ¿ya? Ustedes pueden copiar el icono, ¿cierto? Clic derecho o control C, control V, copiar, pegar, ustedes pegan la copia del acceso directo, es el acceso directo al software, ya, ustedes lo pegan en su escritorio, van a tener dos accesos directos, le hacen clac, clac es clic derecho, van a las propiedades del acceso directo, y si se fijan, en la ruta del software, aquí, la ruta de apertura, al final aparece un pequeño código que nos indica el lenguaje. Si nosotros lo dejamos con ENU, da lo mismo que sea en español o en inglés, eso no interfiere. El ENU significa que el software va a estar disponible en inglés. Si le coloco ESP, ¿ya? El software va a estar en español. Entonces nosotros podemos tener la copia del acceso directo y disponerlo tanto en inglés como en español, y tenerlo simultáneamente en los dos idiomas. No hay problema con eso. No hay problemas de compatibilidad, no hay que bajar paquetes adicionales. Es súper simple, ¿ya? Entonces, eso para Revit, y para que puedan trabajarlo y revisar también en los distintos idiomas. Y como les comenté hace un ratito, si tienen problemas de repente de incompatibilidad, chuta, no me exportan los modelos, no me exportan la información, intenten cambiando el idioma y vuelvan a realizar la exportación. Es súper común, ¿ya? Ya, vuelvo entonces a la web, no lo había cerrado. Comparto la página de BIM Collab nuevamente. Ahí está. Entonces, repito, ¿cierto? BIM Collab Zoom. Ya, nos vamos al BIM Collab Zoom. Ahí, web de descarga directa. Y desde acá entonces son tres archivos, ¿cierto? El software BIM Collab, ¿ya? Un poquito más abajo, en donde están los conjuntos de revisión, el manual de entrega de información básica BIM, el MEI, ese de aquí. Y a la izquierda tienen el BCF Manager, ¿ya? Entonces esos son los tres software que nosotros podríamos utilizar para lo que es la descarga en BIM Collab, ¿sí? Para instalarlos, ojo, hay un tutorial ahí que está disponible para ustedes. Está el tutorial para instalar Revit, para instalar BIM Collab Zoom y para instalar la Smart View del MEI dentro de BIM Collab.
¿ya? Así que no van a tener problemas, revisen ahí la información, ¿sí? Pero ya saben cuáles son los programitas que vamos a necesitar. Vuelvo a Revit. Ahora sí, vamos a Revit. Ok. Lo que tengo aquí abierto en Revit, estoy con la versión 2020, ¿ya? Es un archivo de ejemplo del software. Si ustedes, lo voy a cerrar, si ustedes se dirigen a la pantalla de inicio, a la primera pantalla ahí, estoy cerrando. Si ustedes se dirigen a la pantalla de inicio, voy a ir aquí a la flechita que aparece arriba, básicamente para volver a mis pestañas. Si ustedes se van aquí a Archivo, ¿ya? Dentro de Revit, Archivo, Abrir, ¿ya? Archivo, Abrir. En el menú de Abrir les aparece abajo Sample Files o archivos de ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes instalan Revit, Revit viene con una serie de archivos de ejemplo que uno puede utilizar para extraer información, para ver cómo se comportan los modelos, etc. Y es interesante cómo desde acá tenemos distintos ejemplos para familias y archivos, ¿ya? Y aparecen una serie entonces de modelitos, ejemplos de familias avanzadas, familias básicas, modelos avanzados y modelos básicos de las tres especialidades, de arquitectura, de estructura y de instalaciones. Recuerden que le llamamos MEP a las instalaciones. MEP por las siglas de mecánica, electricidad y plumbing, ¿ya? Donde mecánica nos referimos en particular al proyecto de climatización, ventilación, eficiencia energética, electricidad, por supuesto, iluminación, corrientes débiles, y plumbing o piping nos referimos entonces a todo lo relacionado con tuberías, ¿sí? Alcantarillado, agua potable, etc. Entonces, desde acá ustedes pueden revisar distintos ejemplos de familias y proyectos, como les había comentado, ¿bien? Así que yo voy a trabajar en particular con una de estas solamente para mostrar el funcionamiento del software, ¿sí? Entonces voy a abrir uno de los ejemplos recientes, ¿sí? Que había visto. Dentro de los ejemplos que trae Revit, el ejemplo básico para arquitectura viene a ser una casita bien interesante y el avanzado es un colegio. Entonces podemos ver cómo esta escuela viene con las distintas versiones, las distintas especialidades para arquitectura, estructura e instalación, ¿ya? Esto lo voy a utilizar solamente para mostrar un poco cómo funciona el software, ¿ya? Recordemos que el punto de vista de nosotros en este caso viene a ser desde el rol de revisor BIM, ¿ya? ¿Por qué nosotros a veces vamos a necesitar abrir el software en su, o sea, los archivos, perdón, en software nativo? Porque muchas veces podemos encontrar algunos aspectos de revisión que queremos profundizar, digamos, y que queremos, podamos extraer información y podamos revisar de forma más profunda o más detallada estos modelos, y entonces para ello lo utilizamos dentro de su software nativo, que es el software en el cual se desarrolló. En este caso, una de las ventajas que tiene Revit es que viene incluida con todas las especialidades. Entonces, me voy a ir aquí arriba a la casita. Si ustedes se van arriba a la casita, tienen, o sea, aquí en la parte superior, tienen una serie de opciones rápidas para exportar, para imprimir, y aparece esta casita que nos va a llevar directamente a la vista 3D. Entonces ahí vamos a ver el proyecto en su vista 3D. Revit entonces tiene acá estas pestañas. La primera es la de arquitectura, que nos va a permitir todos los elementos y comandos disponibles para modelar información, ¿ya?, de la especialidad de arquitectura. Recuerden que acá modelamos información, es un modelo BIM, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos de la forma tradicional en CAD, lo que nosotros tenemos son dibujos vectoriales, ¿sí? Y cuando trabajamos en CAD, estamos pensando en la documentación desde el inicio. Siempre estamos pensando, en el plano,
en el tipo de línea, en la escala, y estamos permanentemente pensando en la documentación, en el plan. Acá en BIM, por el contrario, nosotros pensamos en información, información, información. Recordemos que lo más importante de esto es la información. Por lo tanto, estos modelos que nosotros vamos a visualizar en 3D, o en estos entornos 3D, lo importante, ¿cierto?, es que la información sea correcta y coherente para nuestros propósitos. Dentro de esto, entonces, acá tenemos las distintas herramientas para modelar información de arquitectura, ¿cierto? Luego tenemos la pestaña Estructura, que nos permite todas las herramientas para modelar estructura, ¿se fijan? Tenemos para crear elementos de viga, muros, pisos, suelos, losas, fundaciones, acero, etcétera. Herramientas específicas para trabajo con acero, detallamiento. La pestaña de sistemas, ¿ya? Ojo que hay algunas que pueden cambiar en sus nombres por temas de versión, pero básicamente el contenido es el mismo. Especialmente esos sistemas han cambiado varias veces. Y desde acá tenemos todas las especialidades MEP, como habíamos mencionado antes. Tenemos para lo que es mecánica, HVAC, luego lo que es plumbing y piping, tuberías, y la parte eléctrica y las demás especialidades. ¿Ya? Tenemos también la pestaña para insertar. Desde acá nosotros podemos cargar distintos modelos, ¿se fijan? Podemos insertar un modelo de Revit para trabajar de forma colaborativa. Podemos insertar modelos IFC, ¿cierto? Y podemos entonces hacer una revisión IFC dentro de Revit, vincular CAD para poder trabajar sobre una plantilla CAD o insertar un CAD para validar que el modelo sea coherente con el archivo original, vincular topografías, etcétera, ¿sí? Tenemos la pestaña Anotar, que nos permite entonces desde aquí acotar, etiquetar, ¿ya? Y revisar información en 2 dimensiones. También dibujar. O sea, tenemos elementos de dibujo 2D acá que nos permiten desarrollar elementos TIP, ¿sí? Tenemos la pestaña Analizar, que nos permite desde acá entonces hacer varias o extraer información importante del software, como puede ser algunos ajustes específicos para análisis estructural, para análisis de instalaciones, para eficiencia energética, etc. Podemos sacar informes de pérdidas de presión de tuberías, de ductos, podemos revisar si los sistemas vienen con sus conexiones activadas o no, ¿ya? Etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, esta parte de revisión. Luego la pestaña de masa y sitio nos permite entonces utilizar estas herramientas de masa que vienen a ser como parecido a lo que hacíamos en SketchUp, con elementos volumétricos en el espacio y empezar a jugar con estas figuritas y con operaciones booleanas básicas. También, por supuesto, para lo que es trabajo con topografía, superficies topográficas, elementos o componentes de sitios, de entorno, estacionamientos, etc. La pestaña Colaborar ya nos permite trabajar de forma colaborativa, ¿cierto? O interoperable con otros, tanto con otros software como con otros participantes del proyecto. Entonces, de acá uno puede revisar, generar algunos informes pequeños de revisión, ver algunos análisis de interferencias entre especialidades, etc. También lo vamos a ver esto un poquito más adelante cuando revisemos específicamente esa área. En la pestaña Vista, tenemos las distintas opciones para crear nuevas vistas, vistas de planta, vistas de elevación, vistas de corte, gestionar el entorno gráfico de nuestro software, etc. Luego en la pestaña Gestión tenemos todo lo que es gestión del software. Desde aquí nosotros podemos ver la información del proyecto. También vamos a ver algunos aspectos claves acá, ver los parámetros del proyecto y los parámetros compartidos. Esto es súper importante porque los parámetros del proyecto y los shared parameters, o los parámetros compartidos, son clave para lo que es el uso de IFC, ¿ya? Y ahí vamos a jugar con algunas cositas también para ver cómo nosotros vamos complementando este IFC, ¿ya? Y desde aquí tenemos varias opciones entonces para modificar las coordenadas del proyecto, georreferenciar, etcétera, ¿sí? En la medida en que uno va cargando distintos software, porque uno puede ir integrándole apps a Revit, así como vimos recién con el BCF, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de software que nosotros vamos integrando, nos van a aparecer en estas pestañas add-ins o pestañas específicas, ¿ya?
Tenemos también pestañas adicionales para lo que es cálculos, cuantificación de elementos. El Site Designer tiene un montón de pestañas adicionales porque ya tiene varias actualizaciones, ¿ya? Y después tenemos esta que es BIM Collab. Cuando ustedes instalan el BCF Manager para Revit, les agrega esta pestaña adicional, ¿ya? En donde desde aquí podemos revisar estos informes automatizados que les había comentado antes, ¿ya? Luego tenemos una serie de pestañas adicionales para lo que es el trabajo en la nube, modificadores, y importante cómo los modificadores son similares en todos los software, en particular los software de Autodesk. Desde aquí podemos utilizar modificadores similares a los que trabajamos antes en AutoCAD, ¿sí? Y así entonces, pestañas adicionales para información que podamos descargar e insertar en Revit, ¿ya? Interesante, algunas cositas. Habíamos hablado de familias, pero ¿qué son las familias? Las familias en Revit son los componentes inteligentes que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Los software BIM, como Revit, tienen plantillas también. Las plantillas son archivos que vienen preconfigurados para distintos propósitos. Entonces nosotros vamos a trabajar con plantillas de arquitectura, plantillas de estructura, plantillas de electricidad, plantillas de climatización, plantillas de eficiencia energética, etc. ¿Ya? Cada especialidad funciona con una plantilla distinta. Y eso nos permite entonces agilizar mucho nuestro proceso de desarrollo, porque ya la plantilla, por ejemplo, en el caso de arquitectura, podríamos tener una plantilla específica para un DS19, una plantilla específica para espacios públicos, una plantilla específica para hospitales u otro tipo de proyectos. ¿Qué significa eso? Que esta plantilla ya va a tener precargados los tipos de muros, los tipos de ventanas, los tipos de puertas, los tipos de cotas, los IFC y una serie de parámetros que nos van a permitir luego solamente generar información. Y nos olvidamos de la documentación. Ya no pensamos en el plano. Nos da lo mismo la escala, nos da lo mismo las cotas, nos da lo mismo los textos, porque van a aparecer de forma automatizada en función de cómo nosotros seamos capaces de desarrollar los modelos, de tener plantillas coherentes con nuestros proyectos y nuestros propósitos u objetivos, ¿ya? Entonces, Revit tiene aquí arriba esta cinta de trabajo con estas pestañas que habíamos comentado recién. Al lado izquierdo tenemos dos paletas, perdón. La superior, que es la paleta de propiedades, y la parte inferior, que es nuestro navegador de proyectos, el Project Browser. La paleta de propiedades, esta que está aquí arribita, nos va a permitir configurar y editar los elementos que nosotros seleccionemos, ¿cierto? Revisar sus propiedades, revisar sus parámetros, podemos revisar si los elementos están parametrizados de forma correcta, etc. Y la parte inferior nos permite navegar sobre el proyecto, revisar las distintas plantas, las distintas vistas configuradas, si es que existen algunos informes, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos comenzar a navegar sobre este modelo BIM, ¿se fijan? Tengo aquí mi modelo BIM, y lo único que hice al principio fue ir a esta vista 3D por defecto que está aquí arriba en la casita, ¿ya? Eso es lo único que hice, ¿sí? Y, por supuesto, todo está conectado con todo. Si yo modifico alguna propiedad de algún elemento, se va a modificar en las vistas 3D, en la planta, en las elevaciones, en los cortes y, obviamente, en los planos para luego exportar o plotear, ¿ya? Así que es importante entender que la información que está contenida dentro de esta base de datos es la misma en todo el proyecto, ¿sí? Si yo me voy a una vista distinta, no significa que estoy en otro lado diferente. Es el mismo proyecto, ¿ya? Pero lo estoy viendo desde una configuración visual que me permite interpretarlo como planta, como corte, como elevación o como vista tridimensional, ¿ya? Veamos. Si revisamos, algunos aspectos básicos, si yo selecciono un elemento, ¿cierto? Hacemos clic, pum. Si yo no quiero seleccionar nada, escape, escape, 2 veces escape para no asegurarnos que no tenemos nada seleccionado. El mouse nos permite, a través de la rueda, de la rueda del mouse, hacer zoom. Si presionamos la rueda, hacemos paneo. ¿Ven? Si presionamos la rueda y presionamos la tecla Shift, podemos hacer órbita 3D, ¿ya?
Y también tenemos este cubo de navegación en la parte superior derecha, que nos permite también ajustar la vista a un zoom extend, es decir, mostrar todo lo que se ve, o revisarlo desde alguna elevación y navegar este modelito ya desde distintas perspectivas, ¿sí? Así que ahí tenemos entonces herramienta de navegación. En el lado izquierdo, entonces, tenemos este árbol de proyecto, el Project Browser, que nos permite navegar a través de nuestro modelo, ¿sí? Y si se fijan, nosotros lo podemos configurar para que el Project Browser nos muestre los elementos por especialidad, por planta o por algún criterio personalizado. Casi todos lo podemos nosotros adecuar a nuestros propósitos. Interesante también ver cómo dentro del idioma, van a ver si es que lo utilizan en español, cambian algunos conceptos. Los voy a ir mencionando en distintos idiomas y en distintas traducciones para que también se vaya entendiendo la idea. Dentro de las vistas, tenemos algunas vistas básicas, las vistas de plano, planos de planta, ¿ya? Y el plano de planta es el típico corte horizontal que mira hacia abajo que nosotros conocemos, ¿sí? Y desde acá tenemos entonces la planta del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y cada vez que nosotros vamos haciendo doble clic en una de estas vistas, nos vamos dirigiendo hacia ellas. ¿Se fijan? Cada vez que uno abre una vista nueva, van apareciendo aquí arriba las distintas pestañas que nos muestran todas las vistas que tenemos abiertas. ¿Eh? ¿En qué vista nos encontramos? Aquí aparece el rótulo, ¿cierto? Vista número 3, nivel de piso, ¿sí? Nivel de piso 3. Y podemos ver aquí en el Project Browser, al lado izquierdo, cómo nos aparece destacada esa vista en negritas. ¿Ya? Eso nos muestra que es la vista activa actualmente. Tenemos los planos de cielo, los Ceiling Plans, o planos de techo, ¿ya? Que se llaman en la versión español, que para nosotros en realidad son vistas de cielo reflejado. Es el mismo corte horizontal, pero que mira hacia arriba. Ojo, ¿ya? Cuando vean la traducción plano de techo, no significa que sea el plano de cubiertas. Así que cuidado con eso, ¿ya? Sino que es el plano de cielo reflejado, el que mira hacia arriba. ¿Ya? Luego tenemos las distintas vistas 3D, ¿ven? Que nosotros podemos revisar y podemos configurar y dejar aquí guardadas. ¿Ya? Son vistas 3D que vienen preconfiguradas, no es el render. ¿ya? Después tenemos las elevaciones, ¿cierto? O fachadas, las típicas elevaciones que nosotros conocemos, ¿sí? Ahí está. Norte, sur, este, oeste. Podemos crear personalizadas también. Luego tenemos las vistas de sección o los cortes. ¿ya? Entonces tenemos los distintos cortes o las distintas secciones que pueden venir ya preconfiguradas en nuestro proyecto o crearlas nuestras personalizadas. Una de las gracias del BIM es que tenemos todos los cortes y todas las vistas que queramos. ¿ya? Así que es maravilloso. Secciones constructivas, ¿ya? Las vistas estructurales que nosotros conocemos, ¿ya? O constructivas, o las elevaciones de eje. Vistas de detalle. Las vistas de detalle nos permiten entonces generar estos detalles constructivos a partir del modelo, ¿sí? A partir del modelo. Si yo selecciono elementos del modelo, ¿ven? Aquí voy a alterar eso y, por supuesto, se va a modificar en todas las otras vistas del proyecto, ¿sí? Así que cuidado ahí. Vistas de renderizado, ¿ven? Y cada vez que nosotros vamos creando vistas nuevas, van a ir apareciendo aquí en este grupo. Obviamente, cuando ustedes inician Revit por primera vez y abran un modelo, no necesariamente va a tener todas estas vistas o todos estos componentes en el navegador de proyectos. Se va a ir alimentando en la medida que uno va, ¿cierto?, creando contenido, ¿ya? Bueno, más vistas de detalles tipo, esta es 2D, ¿sí? Recorridos, uno puede guardar un recorrido visual como un video, ¿ya? Vistas de área para poder revisar, por ejemplo, las superficies. Entonces yo puedo hacer cuadro de superficie a partir de estas vistas de área o superficie, leyendas o simbología, y luego tenemos este grupo de vistas de schedules, quantities, que son unas que nos aparecen acá, que son las vistas que nosotros les llamamos de ubicación o de generación de extracción de datos, ¿ya? Y estas vistas vienen a ser, básicamente, veamos acá, ahí está, ¿ven? Tablas de planificación,
¿ya? Estas tablas de planificación nosotros las podemos configurar para, por ejemplo, ubicar elementos, sacar presupuestos o simplemente cuantificar o hacer una planificación ordenada de algún proceso, ¿ya? Entonces tenemos desde aquí, si se fijan, ya vienen preconfiguradas maravillosamente y podemos ver, por ejemplo, esta ubicación de puertas. Y aquí en este caso en particular viene configurado de esta manera, ¿ven? El número de puerta, tamaño, ancho, alto, específicamente grupo de hardware. Para el marco tenemos el tipo, el material, algún comentario específico, ¿se fijan? Y tabla de planificación de mobiliarios y así, ¿ven? Podemos cuantificar y gestionar estos proyectos súper interesantes con mucha información y sacar esto ya a partir de los modelos. Y finalmente, en la parte inferior, donde aparecen planos, todos, ¿ya? Aquí aparecen las láminas que nosotros tenemos para plotear. Desde aquí nosotros vamos a convertir estas láminas a PDF, podemos plotear, podemos imprimir, ¿cierto? Y también podemos convertirlas a otro tipo de archivos. O sea, por ejemplo, podemos exportarlas a AutoCAD. ¿Ya? Entonces aquí van apareciendo todos estos planitos y todas estas vistas, ¿sí? Si yo presiono las teclas WT, aquí funciona por comandos de teclado, pero sin enter como lo hacíamos de la forma tradicional. Si yo presiono las teclas WT, voy a ver todas las vistas que tenía abiertas, ¿se fijan? Si presiono al revés, TW, vuelvo a la vista que aparece una sola y las demás aparecen aquí atrás, ¿ya? Tenemos aquí arribita esta cruz roja al lado de la casita que nos va a permitir apagar, ¿ven? Todas las vistas que teníamos de fondo. Entonces eso nos va a simplificar tal vez el proceso de revisión, nos va a aliviar el proyecto porque cada vez que uno va abriendo muchas vistas, se empieza a poner más pesado el computador. Así que ahí cuando tengamos muchos elementos abiertos, presionar la tecla, perdón, el icono aquí arriba de la crucecita roja para que estas vistas se puedan cerrar automáticamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero revisar un plano y una planta, bien, ahí tengo dos vistas abiertas, presiono la tecla WT y entonces estas vistas me van a quedar ordenadas en mi espacio de trabajo y me va a permitir tal vez hacer una revisión un poquito más, no sé, organizada o dependiendo de cómo ustedes necesiten gestionar esta información. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? Voy a la vista 3D. Escape, escape para asegurarme de no tener nada seleccionado. Veamos entonces, cada vez que uno selecciona un componente o una familia o un elemento del software, ¿ven? Voy a seleccionar, por ejemplo, este muro, pum, ¿ya? Si yo me posiciono, escape, si yo me posiciono con el mouse encima de los elementos, ¿ven? Le pongo el puntero, me muestra una preselección indicándome qué es lo que yo voy a seleccionar. Le hago clic, un clic, ¿ya? Y seleccionamos el elemento. Cuidado con los doble clic porque nos puede llevar a otro tipo de herramientas. Nos puede llevar a editar los elementos o a editar las familias. Entonces, es un clic. Si yo quiero revisar ese muro y saber quién es, cómo se llama y cómo viene estructurado, entonces voy a sus propiedades. Y aquí al ladito izquierdo me aparecen entonces las propiedades del muro. También hay una jerarquía de cómo vienen compuestos los elementos. Entonces tenemos la familia, voy a poner el ejemplo de una ventana, podemos tener una familia de ventanas correderas, ¿ya? Una familia de ventanas simples, una familia de ventanas de abatir, ¿ya? Y luego de las familias, los elementos se descomponen por tipos, familia, tipo. Y el tipo viene a ser como los formatos de esa familia. Entonces, por ejemplo, ventana corredera, familia. Tipo, ventana corredera de 1 metro por 1 metro, ventana corredera de 1 metro por 1 metro y medio, ventana de, no sé, 120 por 180, ¿ya? Y esos son los distintos tipos de ventana para mi familia de ventana corredera, ¿ya? Lo mismo con los muros y los demás elementos. Hay familias que son internas del software, como el caso de los muros, yo no puedo insertar una familia de muros, y hay otras familias, ¿cierto?, que son externas, como las que uno puede descargar e ir complementando dentro del software, ¿ya?
En la paleta de propiedades, entonces, nos va a aparecer aquí el listado de los elementos que vienen ya dentro de mi base de datos, ¿se fijan? Entonces, a esto me refería yo con las plantillas. Cuando uno tiene una plantilla correctamente configurada, ya vienen todos los tipos de muros que uno utiliza, entonces nos preocupamos de desarrollar nomás, de generar contenido. Rápidamente yo podría cambiar el muro, lo podría cambiar por otro, simplemente haciendo clic en otro de la lista, ¿ven? Y se me va a actualizar la información al modelo y por supuesto en todas las otras vistas que ya habíamos revisado. Control Z, voy a volver al mismo muro. La idea es que cuando uno revise esto no lo modifique, sino que simplemente extraiga información. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Después tenemos distintas propiedades que uno puede ver, ya sean propiedades de instancia o propiedades de tipo, ¿sí? Estas propiedades las podemos revisar desde acá del botón editar tipo. Si nos vamos al botón editar tipo, y esto es válido para todo, siempre que nos vamos al botón editar tipo, vamos a ver acá sus parámetros, los parámetros del tipo del elemento. Desde aquí nosotros podemos crear nuevos elementos, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos acá los parámetros, se fijan, aparecen elementos que están vacíos, son parámetros que en realidad tal vez no voy a utilizar, ¿ya? Pero es interesante cómo desde aquí nosotros podemos profundizar en la información de los elementos. Entonces, si se fijan, arriba nos aparecen cómo está compuesto el elemento, la estructura, ¿bien? Y en este caso nos muestra el muro, nos aparece información del muro, las capas del muro, las capas asociadas a la estructura del muro, que están aquí al centro, y lo conocemos como el núcleo. ¿Ven? El núcleo del muro, o de este sistema constructivo, nos va a mostrar los elementos estructurales que van a estar dentro de esto, ¿ya? O el espacio, o la disposición que yo dejo para luego en el modelo estructural detallar o especificar esa información, ¿ya? Así que es súper importante mostrar cómo tenemos los elementos dentro del núcleo asociados a la estructura y fuera del núcleo, ¿ya? A las demás capas que componen este sistema constructivo. Y si se fijan, entonces tenemos acá hacia el lado exterior y hacia el lado interior. Eso significa que estas capas de aquí abajo ya están hacia la cara interior y las capas superiores debiesen estar en la cara exterior, ¿ya? Otros parámetros que nosotros tenemos acá, se fijan, tienen que ver ya con la materialidad, propiedades analíticas, las propiedades IFC también pueden aparecer acá cuando uno configura el IFC y empieza a agregar información adicional. Nos va a crear un nuevo grupo de propiedades con estos parámetros IFC. Y como comentábamos entonces, aparecen también datos que no son geométricos. Nosotros podemos tener información o parámetros geométricos y no geométricos, ¿ya? Y es súper importante cómo nosotros declaramos estos parámetros acá, ¿ven? Y los podemos luego extraer, leer y interpretar, ¿ya? Y dentro de estos parámetros, ¿cuál es la importancia que tengan estos parámetros dentro de la SDI? Lo habíamos comentado antes. El NDI, nivel de información, y el TDI, tipos de información, ¿ya? Entonces, si nosotros solicitamos dentro de nuestra SDI, por ejemplo, que los muros tienen que contener el parámetro de resistencia al fuego, entonces vamos a ver aquí que en las propiedades aparece, ¿cierto? Resistencia al fuego, ¿sí? La tasa de resistencia al fuego, y en este caso, si se fijan, viene vacío. Si la SDI nos pide, debe incluir el parámetro de resistencia al fuego para los muros. Entonces en este caso yo observaría que es incorrecto, que no tiene el parámetro de resistencia contra el fuego. Pero eventualmente yo podría colocar acá, por ejemplo, no sé, F30. ¿No? Y luego mi proyecto ya va a incluir, ¿para quién? Para este tipo de muro y de esta familia, ese parámetro. No para todos, obviamente para este tipo de muro. ¿Ya? Así que es bastante sencillo como uno ingresa información, ¿cierto? Y esta información se va incorporando a nuestro modelo, ¿ya? Entonces, si yo hago eso, voy a crear y voy a estar enriqueciendo, ¿cierto? Mis componentes y mis modelos con información, ¿ya? De aquí viene entonces el concepto del LOD, que habíamos visto que se desarrolla a nivel internacional, pero que el LOD tiene que ver con el modelo. Nosotros ahora, entonces, vamos a empezar a hablar de NDI y TDI, es decir, nivel de información y tipo de información, ¿ya? Entonces, nuevamente selecciono el muro,
Habíamos visto los parámetros de tipo recién, ¿cierto? Desde aquí del botoncito parámetros de tipo y nos aparecen acá, ¿ya? Pero también tenemos estos parámetros adicionales de instancia que están aquí en la misma paleta de propiedades. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la parametrización básica, como por ejemplo, desde dónde hasta dónde está el muro. En este caso nos dice que el muro comienza en el nivel 1 y llega hasta el nivel de cubiertas, ¿sí? Si tiene algún desfase o no, y un poquito más abajo entonces podemos ver más propiedades del muro, por ejemplo, si este muro va a ser estructural o no, propiedades de sus dimensiones, podemos ver la longitud del muro, la superficie, el volumen, simplemente con hacer clic, etcétera, y una serie de otros parámetros que podríamos incluir. Entonces, si queremos revisar el muro y ver si cumple con el tipo de información y el nivel de información, lo vamos a ver tanto desde el botón editar tipo, como de sus propiedades acá. Obviamente, si modificamos algunas de estas propiedades, vamos a alterar el muro y los elementos, ¿sí? Así que, para efectos de revisión, podríamos ir haciéndolo de forma visual, seleccionando elementos de forma aleatoria, viendo sus parámetros, revisando, por ejemplo, la materialidad. Si yo me voy aquí, seleccioné la cubierta, botón editar tipo, ¿eh? Es un poco similar esta paleta de propiedades al muro. Me voy aquí al botón estructura y como habíamos visto, nos aparecen las distintas capas que componen los elementos. Si yo veo acá, por ejemplo, en donde está el material, y voy aquí a los tres puntitos que nos aparece al ladito, entonces ahora voy a acceder a otro cuadro de diálogo que nos va a mostrar la base de datos de los materiales que vienen en el software. O sea, es mucha la información. Y si nosotros vemos acá la base de datos de materiales, también aparecen una serie de parámetros asociados a los materiales. Ojo, es importante porque nosotros podemos hacer una revisión y yo puedo ver, pero no aparece información del material. Sí, pero es que tal vez está esa información acá, ¿ya? En las propiedades de los materiales, ¿sí? Y no necesariamente en la propiedad del componente, porque puede ser distinto. Ejemplo, la ventana o la puerta, ¿cierto? Que es un sistema constructivo compuesto de un marco, una hoja y un panel. El panel va a ser de vidrio, el marco puede ser de aluminio y la hoja tal vez también, ¿cierto? Entonces ya tenemos distintos elementos o subelementos que se van descomponiendo de estos componentes, ¿sí? Por eso es que al BIM nosotros le llamamos que traen familias o modelos inteligentes, justamente por esta serie de parámetros que vienen incluidos, ¿sí? Entonces, este no tiene, si se fijan, tiene poquitas pestañas, pero hay otros materiales que tienen también información importante para lo que es... ahí. Para lo que es, por ejemplo, otro tipo de propiedades analíticas, ya sea para estructura o eficiencia energética. Entonces, uy, que fome mis materiales que tengo aquí. No traen todas las propiedades. A ver, esa, no. Esa... Uy, que fome estos materiales, en realidad no vienen con todas las propiedades. Bueno, estos materiales, como yo les comentaba, si se fijan, aquí arribita nos aparecen más pestañas dependiendo del tipo de material, ¿ya? Tenemos la parte de identidad o identificación que nos aparecen con propiedades, ¿cierto? O parámetros asociados a la información del material, las propiedades gráficas que nos van a mostrar cómo voy a representar entonces estos componentes dentro de las vistas de corte o de proyección, la parte de apariencia que nos muestra el renderizado, después propiedades físicas, donde desde acá nosotros podemos modificar y especificar información, por ejemplo, para traspasar estos elementos a software de análisis estructural. Y vamos a compartir también estos datos, ¿sí? Para que puedan ser evaluados en el software correspondiente. Y también hay otra pestaña que es térmica, que nos permite también obtener información sobre eficiencia energética y que luego podamos simular nuestros modelitos en software BPS o de desempeño energético, ¿ya? Entonces, desde ahí podemos configurar
muchos parámetros y mucha información asociada a los modelos y los componentes, ¿ya? Veamos. Voy a volver entonces, ahí estoy en la vista de planta de nivel 2, ya. ¿Sí? Ahí lo puedo ver en el título, nivel 2. Interesante, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Y por qué nosotros podemos decir que estas cosas son un poco mágicas? Y de repente dicen, no, pero es que el BIM hace magia. No, pero sí, y veamos por qué. ¿Cómo nosotros podemos revisar esto? Dijimos que teníamos cortes infinitos, vistas infinitas, etc. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, pasar un corte por una zona específica, ya ven que aquí ya hay algunas, ahí están los símbolos de las elevaciones, ¿sí? Y estas líneas de corte con su burbuja. Pero acá, no sé, pues yo quiero ver esa escalera, por ejemplo. Quiero ver esa escalera y chuta, no venía incluido el corte de la escalera. No voy a esperar a llamar al arquitecto y decirle, oye, desarrollemos el corte de la escalera y van a pasar 2 semanas más. Entonces, fácilmente, si se fijan, arriba, al ladito de la casita, como les comenté, ¿cierto? Tenemos esta opción para ir rápidamente a una vista 3D por defecto, y al ladito nos aparece esta opción para crear secciones o cortes, ¿sí? Desde la pestaña de vista, pum, también nos aparece aquí el icono de sección al ladito de la vista 3D, ¿ya? Entonces, independiente desde donde yo lo pueda hacer, es la misma herramienta. Entonces, voy a hacer clic en sección, ¿sí? Para crear un nuevo corte. Voy a hacer un primer punto y un segundo punto, ¿ven? Y ahí me aparece entonces esa línea de corte, ¿se fijan? Ahí está, ¿ya? Obviamente, como yo creé una vista nueva, perdón, esta vista nueva me va a aparecer dentro de mi Project Browser, o navegador de proyectos. Es interesante como si yo veo la proyección del corte, me muestra con estos pensamientos, ¿ven? Eh, ¿Ya? La proyección, y yo podría extenderla o recortarla, y yo quisiera tal vez ver solamente este espacio. ¿Ven? Entonces puedo también manipular cómo voy a mostrar esta información o cuánta información quiero mostrar, ¿ya? Si yo quiero ver el corte, entonces podríamos irnos desde aquí del navegador de proyectos a la nueva sección que acabo de crear, o hacer clic derecho en la vista del corte. Clac, clic derecho, y aquí nos aparece la opción ir a vista, go to view. Voy a la vista de corte y me abre este nuevo corte, ¿se fijan? Y ya mágica y maravillosamente tengo todos los cortes que quiero. WT, por ejemplo, si yo quiero tener ambas vistas, ¿cierto? Abiertas o dispuestas aquí en mi proyecto, ¿ya? Y por ejemplo, veamos, si yo desplazo este corte, fíjense, lo voy a arrastrar simplemente un poquito más atrás. Ahí. ¿Ven? Y ya tengo el mismo corte, pero que pasa por un poquito antes de la vista, y puedo ver el desarrollo completo de esta escalera. ¿Se fijan? Es maravilloso. Entonces eliminamos mucho el llamado por teléfono, eliminamos mucho el sacar planos y el rayar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Y algo que a mí me gusta cuando uno evangeliza sobre el BIM y uno dice, no, sí, el BIM, sí, sí. Y también sobre algunas preguntas que nos hacen de repente, en realidad el BIM nos ahorra tiempo y dinero. Chuta, si yo paso este corte y lo empiezo a analizar, fíjense, tenemos toda la información limpia según cómo haya sido creado. ¿Ven? Y en AutoCAD tal vez ya estaríamos vueltos monos o vueltos chinos haciendo trim, extend, recortar, estirar para el desarrollo de los balaustros, de los peldaños o de los elementos de la escalera. ¿Se fijan? Entonces ya viene esto de forma limpia y nos ahorramos mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces ya tenemos un corte y yo podría ver cómo está esta escalera, si contiene los parámetros que yo necesito y si viene o corresponde a la solicitud de información que se solicitó, ¿ya? Voy a ver por aquí si hay alguna consulta, si tengo el archivo en CAD, ¿lo reconoce Revit? Sí, por supuesto, pero quiero hacer una observación a ella. Muchas veces piensan que vamos a insertar el archivo CAD en Revit y automáticamente va a aparecer el modelo. No, lamentablemente no. ¿Para qué nos va a servir el CAD? Para utilizarlo como plantilla. Entonces nosotros sobreponemos la plantilla CAD y comenzamos a modelar sobre esta, ¿ya? Pero eso significa que tenemos que modelar todo de cero.
¿Se acuerdan de la pirámide, de la matriz de View Richards o de las que habíamos visto, ¿cierto? En la primera parte del curso, que nos mostraban los niveles de madurez BIM. Entonces, ahí aparecen, sí, Zúcar, gracias. Sí, es que me estaba acordando porque ayer falleció uno de los padres del BIM, entonces estamos ahí de luto con el tema. Se me cruzó el apellido. Entonces, con estas matrices de madurez BIM, nosotros podemos analizar justamente lo que comentabas acá. Entonces, si estoy trabajando en CAD y de CAD tengo que pasar el modelo a BIM y luego de BIM de vuelta a CAD muchas veces, ¿en qué nivel de madurez estamos? ¿Ven? Es súper importante entonces ir entendiendo y relacionando estos conceptos, ¿se fijan? Así que es súper importante ahí para la tareita que tienen que hacer más adelante. ¿Ya? Bien, ok, la vista de corte, perfecto, ¿cierto? Fíjense, yo podría rotar inclusive este corte, verlo hacia el otro lado, en otra dirección, rápidamente con esas flechitas que nos aparecen ahí, ¿eh? Y lo volteamos, y yo podría también con alguna de las herramientas o los modificadores que tenemos aquí arriba, mover, copiar, rotar, ¿ven? Entonces, por ejemplo, voy a rotar este corte y tenemos un corte en 90 grados, voy a escribir 90, enter, ¿ven? Y ya tenemos el corte en la otra dirección, lo desplazo hacia abajo y voy viendo el desarrollo de la escalera desde el otro punto de vista. Voy a aumentar la proyección y ya puedo ver hasta el fondo de los elementos que puedo visualizar acá. ¿Ya? Súper interesante entonces cómo vamos trabajando con esto. Aquí abajito, de cada vista, nos aparecen también algunas configuraciones que nos permiten visualizar de forma más cómoda los elementos, como por ejemplo, el nivel de detalle, que nos va a permitir verlos tanto de forma esquemática como con mayor información. Si yo aumento el nivel de detalle, voy a visualizar las capas de los componentes y ver, ¿cierto?, si el elemento viene con el detalle que se solicitó o no. También al costado de esa herramienta tenemos este cubito que nos permite visualizar los elementos como alámbrico, ¿cierto? Y vamos a ver todas las líneas que están subyacentes con línea oculta, lo vemos como sólido, y esta sombreada que ya nos permite ver aspectos de materialidad y color, ¿sí? También tenemos aquí al ladito la primera opción que nos permite ver la escala, ¿ya? Y si se fijan, viene configurada con unas unidades medias extrañas, ¿sí? Porque estoy agarrando un archivo de ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos cambiar o modificar las unidades en el software? Simplemente con las teclas UN, ¿ya? Presionamos el atajo de teclado UN y vemos entonces cómo podemos configurar las unidades del proyecto, ¿ya? Entonces, tal vez para longitud, a mí no me gusta que venga en pies y pulgadas. Perfecto, entonces desde aquí yo lo voy a cambiar, por ejemplo, a centímetros, ¿no? Y tenemos una serie de opciones para que vengan con decimales, con el símbolo de la unidad, etcétera, ¿sí? Y lo mismo con los demás elementos, pues yo podría ver la superficie no en pies cuadrados, a lo mejor en metros cuadrados, ¿cierto? Y de esta manera entonces podemos ir cambiando las distintas opciones de interpretación del software, ¿ven? Entonces ahí se va a cargar y ahora ya vemos la escala de forma tradicional, ¿cierto? Con números un poco más conocidos, las cotas de las alturas, ¿ven? Es interesante cómo acá nosotros ya no mentimos, o sea, eso de que el numerito que uno le agrega a la cota o al nivel antes, así como a la fuerza, porque teníamos que corregir a última hora tal vez, ya no existe. Entonces, si se fijan aquí, nos aparecen los distintos niveles que nosotros tenemos configurados asociados a las vistas que ya habíamos revisado anteriormente, ¿ven? Entonces, cada una de estas vistas de plano, ¿ya?, están relacionadas con estos parámetros o estos niveles que nos aparecen acá, ¿ven? El número 2 floor, si yo lo cambio de nombre, también va a cambiar de nombre en la vista, ¿sí? Si yo cambio la cota, miren, voy a hacer aquí algo, lo voy a dejar a 300. ¿Ya? Va a cambiar la altura y van a cambiar todos los elementos que estén parametrizados a ese nivel. Entonces, todos
los muros y puertas y ventanas que estén asociados a ese nivel van a bajar para colocarse a la altura nueva que yo le he asignado. En este caso me envió una advertencia que me dice que hay elementos que no pueden seguir unidos. Bueno, no importa. Simplemente para graficar que la forma de trabajo del software, ¿cierto? Tiene que ver mucho con estos parámetros. Y nuevamente, eso hace que estos modelos sean inteligentes, ¿cierto? Que si están correctamente configurados y correctamente parametrizados, rápidamente entonces si hay una modificación, por ejemplo, en las alturas, ¿ya? O en las cotas, entonces yo modificando este numerito, el software me va entonces a actualizar los elementos que estén parametrizados a este nivel y los va a actualizar. ¿Se fijan? Maravilloso. Corte. ¿Qué más? Para crear un plano nuevo, ¿ya? Yo voy a ir aquí abajito, por ejemplo, si yo quiero crear una lámina con información, entonces nos vamos aquí donde dice planos todos, clac, crear nuevo plano, ¿ya? Cuando uno crea un nuevo plano, entonces nos abre este cuadro de diálogo que nos va a mostrar los formatos que ya estén cargados. Los formatos vienen a ser, ¿cierto? El A0, A1, A2, A3, los formatos conocidos y que vienen con la viñeta incluida. Yo podría cargar un formato nuevo, mío, personalizado, ¿ya? O utilizar los que vienen por defecto, ¿sí? Voy a cargar cualquiera de estos que ya vienen configurados ya en este proyecto, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Y vemos cómo entonces nos va a cargar una nueva vista de plano, ¿ya? Un nuevo plano de lámina, ¿sí? Con la viñeta también es automatizada, es inteligente porque viene con parámetros y eso nos ahorra mucha pega porque entonces los números van a ser correlativos, si se fijan automáticamente, me creó la lámina A3, ¿ya? Y no tiene nombre porque no tiene ninguna vista vinculada a ella, ¿ya? Y para entonces yo extraer información, simplemente voy a mi navegador de proyectos y voy a arrastrar una de estas vistas hacia el plano. La voy a arrastrar ahí, hago clic en la posición y listo. Ahí está. Nunca me preocupé de la escala, nunca me preocupé de los tipos de línea, nunca me preocupé de la documentación, ¿ya? Porque eso es bastante fluido aquí en este proceso, ¿sí? Entonces, si yo después cambio la escala de esta vista, automáticamente se va a actualizar al proyecto, ¿sí? Entonces voy a cambiar la escala de la vista, ahí, ¿ven? Y automáticamente entonces se cambió en todo el proyecto. Y se actualizaron los tamaños de los textos, de las cotas, y me olvido de eso. Maravilloso, súper bien. Otra forma interesante en cómo nosotros podemos extraer información y revisar esto es con los elementos 2D. Si se fijan, voy a hacer una selección acá. Para seleccionar elementos es igual que en AutoCAD, si nosotros lo hacemos desde la ventana superior izquierda hacia la opuesta, vamos a seleccionar todo lo que encierra este cuadro. No obstante, si lo hacemos al revés, desde la pestaña, perdón, desde la posición superior derecha hacia la opuesta, vamos a seleccionar todo lo que encierra y todo lo que toca, ¿ya? El recuadro de selección, ¿sí? Cuando uno selecciona todo esto, tenemos una ensalada de elementos por acá que hemos seleccionado. Pero nos aparece aquí arriba este icono que es como un embudo gris, que es el filtro. Nos aparece aquí arriba y nos aparece abajo a la derecha, con un numerito que nos indica la cantidad de elementos seleccionados. Independiente de donde pinchemos el icono, de arriba o abajo, nos va a llevar a este cuadro de diálogo que nos va a mostrar maravillosamente también todos los elementos seleccionados. Entonces veo aquí cuántas puertas, cuántas ventanas, cuántos muros, cuántos suelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también de igual manera yo puedo refinar esta selección y puedo decir, por ejemplo, quiero seleccionar todos los muros, ¿ven? O todas las puertas, o todas las ventanas, y las puedo luego yo editar y modificar rápidamente, ¿ya? Lo único que voy a seleccionar en este caso son las etiquetas, que son los tags, que vienen a ser el texto automatizado que le asociamos a los elementos o a los componentes, ¿ya? Tags, puertas y muros, perfecto. Perdón, puertas y ventanas y recintos, ok. Ya, estas etiquetas son estos textos que están acá, los voy a eliminar.
¿Ven? Entonces simplemente voy a asumir que mi modelo no viene documentado. Y yo digo, chuta, el proyecto viene incompleto, yo no puedo construir con esto. Falso, falso, porque el BIM nos permite construir, ¿cierto? Si yo sé seleccionar un elemento y extraer información, perfecto. Yo puedo ver acá qué muro es, desde dónde hasta dónde va, cuál es su superficie, etcétera, ¿ya? Lo mismo con las puertas y los demás componentes. Pero otra gracia del BIM y de la automatización, en este caso, de la información del modelo, ¿ya? No importa, yo la puedo extraer rápidamente. Si yo creo una vista de planta o un corte, nos dirigimos a la pestaña Anotar, ¿ya? Y en la pestaña Anotar, como ya habíamos comentado, tenemos todos estos comandos y estas operaciones que nos permiten documentar el modelo para extraer información, ¿ya? Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, los tipos de puerta, perfecto. Acá tenemos la opción de etiquetado, en la cinta de opciones de la pestaña Anotar. Al lado derechito tenemos acá Etiquetar todo. Si yo pincho este comando, me va a indicar aquí los elementos de los modelos que tenemos disponibles en el proyecto, ¿eh? Me dice etiquetas de puerta, etcétera, ¿cierto? De muros, de ventanas, de revisión. Y yo entonces, por ejemplo, le voy a decir aquí, mira, a ver, indícame cuál es el nombre de todas las puertas de esta vista. ¡Pum! ¿Ven? Y ya están ahí, automáticamente, ¿se fijan? Entonces ahora me muestra aquí la puerta 225, 234, 226, 228, ¿ya? Esta es la etiqueta que viene configurada para este proyecto, ¿cierto? En el caso de nosotros sería la P1, la P2, la P3, etcétera, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con las ventanas ahora. Etiquetar todo y le voy a decir, ya, mira, muéstrame, indícame cuáles son todas las ventanas. Listo, ¿se fijan? Entonces ya tengo aquí mis ventanas con su denominación, ¿cierto? Aquí puras ventanas tipo 1. ¿No? Quiero saber los recintos. Chuta, no me aparecen los recintos. Bueno, etiquetar todo y aquí aparece rooms, ¿cierto? Habitaciones o recintos. Y si yo le digo etiquetar todo, entonces, wow, ya me aparecen toda la información de estos recintos. Yo podría profundizar también en estas etiquetas y indicarles, por ejemplo, fíjense, voy a seleccionar una, cualquiera, ¿ya? Porque todas las etiquetas en este caso son del mismo tipo, por tanto, si yo modifico una, se van a modificar todas las de ese tipo. Y si yo veo acá en sus propiedades, en el botón editar tipo, que ya habíamos visto, ¿ven? Me muestra algunas opciones adicionales para esta etiqueta, porque son elementos inteligentes. Entonces yo le puedo decir, mira, no me muestres el número del recinto, tal vez. Quiero ver la superficie. Entonces voy aquí y le indico mostrar área. Ok. Entonces mágicamente tenemos desde un conejo a un sombrero, tenemos todas las superficies asociadas a cada uno de estos recintos. Siempre y cuando el modelo esté bien desarrollado, los parámetros estén de forma correcta, ¿cierto? Y esto haya sido hecho de forma estandarizada. Entonces, rápidamente podemos extraer información y ver y revisar y validar si es que estos componentes en realidad son coherentes o son consistentes a lo que se solicitó. ¿Se fijan? Entonces, súper interesante, súper entretenido cómo uno puede ir jugando con estas herramientas y por eso yo les comentaba al principio, uno se puede ver también tentado, pero quiero aprender a modelar, quiero aprender a sacar más información. Sí, si nos vamos a YouTube, vamos a encontrar miles de cursos gratuitos de Revit, de ArchiCAD y de todos los software BIM, y ahí podemos ver específicamente cursos para hacer muros, para hacer puertas, para hacer ventanas, para hacer componentes, para hacer proyectos rápidamente, en pocos minutos, ¿ya? Y ahí podemos profundizar en lo que es modelamiento, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos que enfocarnos en que lo que vamos a aprender aquí va a ser enfocado a la revisión, para que también vayamos dirigiendo las preguntas en ese sentido, ¿sí? Eso entonces con los etiquetados y un poquito la extracción de información. Las cotas también son súper interesantes, ¿eh? Fíjense las cotas. Dentro de la misma pestaña, anotar, lado izquierdo, cotas. Y tenemos todas las cotas. Cotas dependientes, la cota dependiente es maravillosa porque nos muestra cualquier tipo de dependiente con todos sus detalles. Y en realidad cuando uno lo hace en software tradicional, es mentira. Lo mismo con las elevaciones y lo demás.
Y aquí aparecen entonces las cotas, distintos tipos de cotas. Por ejemplo, la primera, la cota alineada, ¿ya? Y chuta, mi proyecto no tiene cotas, está mal, lo mando de vuelta. No importa, si yo quiero extraer información de aquí, fíjense. Cotas, y voy a configurar mis cotas. ¿Ya? Aquí nos aparecen algunos aspectos para configurar o parametrizar el acotado. Entonces yo podría decirle, mira, quiero acotar los muros respecto del centro, respecto de las caras, del centro del núcleo. Recuerden que el centro del núcleo viene a ser el eje estructural, ¿ya? O de las caras del núcleo, que vienen a ser las caras que yo determino para la estructura de mis componentes. En este caso, como estoy en arquitectura, yo podría simplemente asociar las caras de los muros, ¿ya? Y luego tenemos aquí una opción para ajustarlo a todos los muros. Y en las opciones del costado podemos ver, por ejemplo, para las aberturas, vanos o huecos, ¿ya? Entonces nos aparecen aquí los huecos y yo podría acotarlos desde el centro o desde sus anchos. Y también podría utilizar alguna de estas opciones, como por ejemplo, que nos acote los muros que se intersectan o que se empalman con los elementos que voy a identificar. Ok, lo único que hice fue parametrizar mi acotado, ¿se fijan? Es decir, agregarle información inteligente para que estas cotas sean más eficientes. ¿Y qué hago ahora? Pincho el muro, voy aquí a un muro, ¡pum! Primer clic y segundo clic para posicionar la cota. ¡Wow! Y ya me indicó entonces la cota con la información que yo le pedí, con los anchos de los vanos, con los muros que se intersectan, etc. Y si yo cambio la escala, fíjense, voy a cambiar la escala que viene 1.96, la dejo 1.50 y entonces también van a cambiar todos los tamaños de textos que vienen estandarizados. Y aquí es súper común, y me lo preguntan siempre, oye, pero es que ¿cómo cambio el tamaño de los textos? ¿Cómo cambio el tamaño de las cotas? No, uno juega con las escalas, porque la idea es que esto uno no lo tenga que hacer, ¿sí? Así que es súper interesante cómo nosotros vamos gestionando la información y la vamos extrayendo a partir de estos modelos, ¿eh? Puedo agarrar la cota y desplazarla, acomodarla como yo quiera. Puedo tomar algunos de estos pinzamientos, que son estos puntitos que nos aparecen aquí. Por ejemplo, quiero que esa cota, no sé, esté acá, ¿ven? Y la cambio, ¿sí? Estoy cambiando ya las condiciones del acotado. Control Z para volver atrás, ¿ya? Y trabajar rápidamente, entonces, con estos elementos. No siempre es igual de compatible, ¿ya? Voy a ir a un corte, ese no, ese tampoco, ya, ese, sí. Voy a ir a este corte y, por ejemplo, quiero ver la pendiente que tiene esta cubierta, ¿ya? Y veo las mismas cotas que estábamos revisando recién. Y voy aquí a la cota de pendiente, pum, y voy a pinchar aquí en el elemento que quiero acotar, primer clic y segundo clic en la posición de esta cota. Entonces ya me indica que la inclinación, ¿cierto?, es en este sentido y con, con este dato que tal vez no vamos a saber interpretar. ¿Cómo lo modificamos? UN, ¿cierto?, las unidades del proyecto, y si voy aquí a pendiente, ¿ven?, lo voy a cambiar y le puedo decir, muéstrame la pendiente como porcentaje, etcétera, grados decimales y una serie de valores que nosotros podríamos volver a configurar, ¿ven? Agregar decimales, ver el símbolo, por ejemplo, y listo. Entonces ahora la información se me va a actualizar, ¿ven? Y la pendiente es de 17,68%. ¿Ven? Automatizado total. Maravilloso. Súper bien. Otro interesante que es esto de aquí para las opciones de acotado, de anotado. Y tenemos entonces las cotas de elevación y de coordenada. Por ejemplo, el del caso de la elevación, yo puedo saber cualquier cota en cualquier punto del proyecto. Por ejemplo, este de acá, ¿ven? Y es súper preciso. Entonces, quiero ver cuál es mi último nivel o mi último componente que está acá. Lo selecciono, ¿sí? Primer punto, segundo punto y tercer punto ya para posicionar la cota de elevación. 3 puntos. Primer punto en el componente, segundo en la flechita y tercero ya la posición de la flechita, ¿sí? Y me indica exactamente a en qué altura estoy. Y lo mismo acá, ¿ven? Tengo todos, tengo todo. Puedo tener la cumbrera, la información exacta del punto de la cumbrera aquí, ¿sí?
ahí, o de cualquiera de las demás posiciones. Entonces, es maravilloso cómo la información ahora es precisa, es consistente, es real, ¿ya? Y no la vamos a falsear con el típico detalle sin escala, o las cotas prevalecen al dibujo, y todo eso ya desaparece aquí dentro de el BIM, ¿sí? Eso entonces, con eso ya voy terminando la idea de el primer approach a Revit, ¿sí? Me gustaría, como siempre, entonces, ver sus comentarios, responder sus consultas y que ya empecemos un poquito a interactuar con eso. Ya, veamos. Si quieren tomar el micrófono también, la idea es que vayamos preguntando y que vayamos aquí interactuando, ¿sí? J. Belleira. Hola, Juan Carlos. ¿Existe alguna ventaja de Revit por sobre ArchiCAD? He sabido de oficinas de arquitecturas que se han cambiado a ArchiCAD porque el costo de la licencia es el menor. Ya, súper. Los software BIM en general son todos iguales, ¿ya? Son herramientas. Revit nosotros la utilizamos por defecto porque está integrada en muchas de las escuelas de arquitectura, ingeniería y construcción, oficinas, y porque somos reticentes muchas veces al cambio, y si venimos acostumbrados a trabajar con AutoCAD de Autodesk, entonces nos pasamos a BIM con Revit, ¿ya? Pero no significa que un software sea mejor que otro o que tenga demasiadas ventajas comparativas. En el caso de Revit, la ventaja principal, que como les comentaba recién, es que trae los módulos para arquitectura, estructura e instalaciones. Entonces, para el coordinador BIM, tal vez puede ser más eficiente, ¿cierto? Porque voy a poder ver, revisar todas las especialidades y modificarlas rápidamente. Pero si yo soy oficina de arquitectura, ¿necesito Revit para instalaciones o para estructura? No. Si me sale más cara la licencia y me conviene utilizar ArchiCAD, utilizo ArchiCAD, ¿cierto? O utilizo Allplan, como comenta aquí F. Cáceres, ¿sí? Todos los softwares son súper potentes y al final dependen del gusto del usuario, ¿ya? Algunos se cambian ya sea por costo de licencias, como comentabas acá, por comodidad o facilidad en el uso. ArchiCAD es más intuitivo para los arquitectos porque trabaja desde otro punto de vista. De hecho, ArchiCAD fue uno de los primeros software BIM que se crearon, ¿sí? ArchiCAD es setentero, ochentero, fue el primer software BIM como tal, ¿ya? Revit fue una evolución de muchos otros. Claro, y está para Mac de forma nativa, así que sí, sí. AECOSIM, tienen Tecla en el caso de estructuras, lo comenté anteriormente. Si yo voy a hacer estructuras, ¿necesito Revit? Chuta, depende. Tal vez necesito Tecla, tal vez necesito SIPE, ¿sí? La gracia del software que voy a seleccionar es que sea más cómodo para mis propósitos, para mis objetivos, ¿ya? Puede ser más cómodo por un tema de costo, por un tema de facilidad de uso, por a veces motivo, ¿ya? Pero no significa que uno sea mejor que otro. Hay mucha discusión en internet de que no, que Revit es mejor. No, mentira, no, eso es imposible de determinar, ¿ya? Depende del usuario, ¿ya? No significa que sea mejor, insisto. Un software BIM es bueno si es BIM, si podemos ser interoperables, si podemos traspasar información a IFC, si podemos recibir información de IFC, si podemos vincularnos con otras plataformas, ¿ya? Eso es como la potencia del BIM, que el trabajo sea colaborativo. Lo que habíamos visto anteriormente, que podamos pensar en que hay otros profesionales también que están trabajando con nosotros, que podamos ser interactivos, que podamos ser compatibles entre sí, que podamos establecer sistemas de interoperabilidad, que podamos traspasar los modelos de distintos software, que podamos revisar los modelos en software gratuito, como BIM Collab, por ejemplo. Ojo, BIM Collab tampoco es el único ni el mejor software de revisión, es uno de tantos, ¿ya? Pero hay varios otros que nos pueden servir para el mismo propósito. Hay personas y usuarios que revisan solamente con A360, por ejemplo, ¿ya? Que también es gratuito, y yo puedo subir modelos en formato IFC y revisar la información de forma similar a como lo hacemos en BIM Collab o, no sé, en Navisworks u otros software, ¿ya? También muchas veces nos dicen, pero es que Navisworks es el único. No, también hay otro software para lo que es gestión, ¿sí? Navisworks no modela. Desde ahí nosotros podemos extraer información de los modelos, hacer simulaciones de
de alguna, por ejemplo, no sé, simular la posición de la grúa en distintas etapas o en distintas fases de construcción, accesos de camiones, cuantificar, planificar, ¿ya? Entonces, como recomendación, típico, para que también ustedes lo sepan, y les pregunten el día de mañana, oye, ya hay que pasarse a BIM, ¿qué es lo que hacemos? Lo comentamos, diagnóstico, ¿ya? Hay ciertos pasos para una implementación BIM en organizaciones. Y lo primero, siempre, diagnóstico. Porque yo tengo que saber cuáles herramientas tengo, de qué herramientas dispongo, ¿ya? Actualmente, cuáles son mis necesidades BIM, cuáles son mis objetivos BIM, cuáles son mis proyectos específicos en los cuales yo voy a aplicar BIM, porque yo no puedo decir, no, BIM, todo BIM, todo BIM, ¿no es cierto? No, pongámosle a todo Revit. Mentira, eso no es súper ineficiente. Entonces, una vez que uno hace un diagnóstico, uno puede luego establecer prioridades. Ah, necesito software BIM. ¿Para qué? Para arquitectura, para coordinación, para estructuras, para instalaciones específicas, ¿ya? Entonces, en función de eso, yo veo dentro del mercado cuáles son las soluciones que me entregan y cuál es la que se acomoda a mi diagnóstico, ¿ya? Si yo solamente voy a hacer arquitectura y necesito un software más cómodo y que tal vez sea más familiar para mi método de trabajo, ArchiCAD, ¿por qué no? Si yo voy a trabajar en estructuras y me voy a dedicar, por ejemplo, al análisis y modelamiento y extracción de información, CPCAD, ¿por qué no? Si yo voy a detallar, por ejemplo, acero, claro. Si yo voy a trabajar, que el otro día me hicieron la pregunta, por ejemplo, en loteos y cosas por el estilo, utilizo, ¿cuál habías dicho? Que se me olvidó. Pero utilizo otro que se acomode a ese propósito. No voy a usar Revit porque tal vez va a ser muy pesado, ¿ya? Así que interesante cómo nosotros vamos, Bentley para grandes superficies, loteo y trabajo con nubes de punto, súper cómodo, ¿ya? Entonces, la gracia es que sea BIM, que sea interoperable, que podamos trabajar con distintos usuarios, trabajar con distintas plataformas. Ya. B. Maureira, ¿el BIM Collab y A360 necesitan estar conectados a Internet para funcionar? No y sí. ¿Ya? Ojo con BIM Collab, que BIM Collab son dos. El BIM Collab Zoom, que es el que nosotros mostramos, que funciona de forma en el escritorio. ¿Ya? Es un software que se instala igual que Revit, no necesita Internet para funcionar. Es una plataforma de escritorio. El BIM Collab solo es en la nube. ¿Ya? Y eso es similar a la 360. Y ahí sí necesitamos estar conectados a Internet para funcionar. Con el BIM Collab y A360, en la nube. ¿Sí? BIM Collab Zoom es el software que nosotros mostramos hoy. Ese se trabaja de forma local en cada computador, ¿ya? Y la gracia de esto de que estén en la nube es que no necesitamos un supercomputador, no tenemos la excusa de que vamos a revisar y tenemos una reunión y, es que no tengo el Revit, es que en mi computador no tiene la capacidad para usarlo, es que ese tipo de cosas las resolvemos con el trabajo en la nube o los entornos colaborativos de datos, ¿ya? Común de datos. Así que sí, para la 360 necesitamos Internet y para BIM Collab Zoom no. J. Troncoso A. ¿Cómo se hace en la práctica la superposición de los modelos hechos en software especializados? Por ejemplo, de arquitectura, ingeniería e instalación. Eso es lo que vamos a aprender, ¿ya? Vamos a utilizar, por ejemplo, BIM Collab Zoom para integrar estos modelos y vamos a vincular, por ejemplo, arquitectura, estructura y vamos a hacer una revisión entre ellos, si es que son coincidentes o no, ¿ya? Y lo hacemos tanto en software como, por ejemplo, BIM Collab. BIM Collab es específicamente para hacer ese trabajo, verificar que los modelos sean coherentes entre sí, revisarlos desde distintas plataformas. Yo puedo tener, por ejemplo, un IFC de arquitectura que viene desde ArchiCAD y una estructura que viene de Revit, ¿cierto? Y como es interoperable y es BIM, yo lo pido en formato IFC para poder revisarlo simultáneamente en BIM Collab Zoom, por ejemplo, ¿ya? Navisworks nos permite lo mismo, ¿no? Navisworks nos permite trabajar con una infinidad de tipos de software y
y de extensiones. Entonces, yo en Navisworks podría abrir una arquitectura y una estructura y unas instalaciones de distintos proveedores de software y unificarlos y revisar, hacer un análisis de interferencias, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer, no hay problema, justamente. Qué bueno que tengan esa pregunta, eso es lo que vamos a resolver. Y la gracia es que ustedes también puedan responder a esa pregunta al final del curso. Así que interesante que la vayamos planteando desde ya. Ok, P. Maldonado. Cuando modificaste el valor altura en el plano de arquitectura, ¿cómo coordinas la modificación también en las especialidades? Ya, súper interesante. Eso depende de la metodología. Cuando uno revisa el plan de ejecución BIM y la solicitud de información, por supuesto, hay un punto que es la... ¿qué lo tenía? Que tiene que ver con los criterios o con cómo nosotros vamos a establecer la metodología. ¿Ya? No recuerdo cómo se llama específicamente, lo acabo de olvidar, lo tenía aquí pendiente. Pero uno de los puntos de la solicitud BIM que uno responde en el plan de ejecución es cómo nosotros vamos a estructurar nuestros datos y vamos a desarrollar este proceso colaborativo, ¿sí? Y ahí entonces uno dice, vamos a tener un modelo de coordinación, ¿cierto? Y que va a estar asociado a todos los demás, por lo tanto, todos vamos a tener tal vez desde el principio los ejes y los niveles. A mí me gusta mucho esa metodología, ¿ya? Y tengo un archivo que tiene solamente ejes y niveles. Y yo voy a desarrollar mi arquitectura, mi estructura, mis instalaciones a partir de ese archivo. Entonces, si el coordinador modifica los ejes o los niveles, todas las especialidades también van a estar conectadas a esa información, ¿ya? Si arquitectura es quien lidera la coordinación, entonces estructura va a vincular a la arquitectura y cuando estructura esté trabajando en su modelo, va a estar también viendo los cambios que va a desarrollar arquitectura. Esa es la gracia de los entornos comunes de datos, ¿sí? Que si yo estoy, por ejemplo, lo más básico, tengo una carpeta en el escritorio de Dropbox o de Drive y la tengo compartida con los demás usuarios. Y ahí tengo mi modelo. Entonces, como estamos todos conectados con todos, cada vez que uno haga una actualización, va a ver los cambios que hizo el modelo original de arquitectura o el de coordinación, ¿ya? Y dentro de eso es clave el concepto del coordinador BIM o el BIM Manager, que es el que está encargado de que justamente, ¿ya?, todos vayan trabajando de forma ordenada. El coordinador BIM o el BIM Manager es el que va a establecer este proceso de la implementación de la metodología. No existe un manual de cortapalos, no existe una sola metodología. Depende del caso, de la solicitud de información, del tipo de proyecto, del tipo de oficina y de una serie de otros parámetros, ¿ya? Por eso es que uno dice, pero es que al principio la metodología BIM es más tediosa, es más engorrosa y se tarda más. Sí, al principio, porque tenemos que ponernos de acuerdo en todas estas cosas que hemos conversado, en los tipos de software, en las versiones de software, en cómo nosotros vamos a trabajar de forma colaborativa. ¿Qué pasa si arquitectura mueve su nivel o su eje? ¿Cómo se lo vamos a informar a estructura? Vamos a trabajar con un entorno común de datos, vamos a trabajar con archivos vinculados, vamos a trabajar con un archivo de coordinación desde el inicio. ¿Se fijan? Entonces es súper importante establecer eso como criterio, ¿ya?, de implementación BIM. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar errores de coordinación a futuro y para que también todos hablemos el mismo idioma. Y esa es la gracia también de mantener un estándar y un plan de ejecución BIM, ¿ya? El plan de ejecución BIM puede ser genérico, por proyecto o por especialidad, ¿ya? A lo mejor yo como estructural o como proyectista de instalaciones voy a tener que hacer mi plan de ejecución BIM y voy a indicar cómo me voy a coordinar con las otras especialidades, ¿ya? Así que es súper importante cómo nosotros indicamos este tipo de consultas en el plan de ejecución BIM y cómo se responden, ¿ya? Yo, por ejemplo, BIM Manager, si quiero responder a esa consulta, lo declaro en el plan de ejecución BIM. Proceso metodológico, se establecerá un archivo inicial de coordinación que contendrá ejes y niveles y cada uno de los otros modeladores entonces va a estar vinculado a ese archivo original de coordinación y por tanto se va a producir una metodología que nos va a permitir que todos tengan siempre los mismos ejes y los mismos niveles. Y si existe, no sé, si estructura agrega ejes y niveles nuevos, por las diferencias típicas que hay en las terminaciones, entonces va a ser comunicado al coordinador BIM a través de este BSF, por ejemplo, ¿ya?,
que lo habíamos comentado antes, lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿sí? Y a través de a lo mejor este formato BCF, yo voy a establecer un canal de comunicación automatizado para indicar a cada especialista cuáles son cada una de las actualizaciones en los ejes y los niveles, por ejemplo, o en los muros, o algún cambio normativo u otro. Y todos van a estar entonces con la información permanente, ¿sí? Súper importante ahí y clave la participación del BIM Manager o del coordinador BIM. Pedro León Clot. ¿El rol de revisor BIM debiera quedar capacitado para revisar varias especialidades o solo lo asociado a su expertise? Buena pregunta. Ya. Bueno, depende, ¿cierto? En el caso de ustedes, por ejemplo, va a depender del tipo de proyectos en el cual se desarrollen. Yerko comentó que se les va a realizar después una capacitación específica para el rol de revisor BIM, por ejemplo, de DS19. Hasta el momento, por ejemplo, podemos decir que la SDI, la solicitud de información del DS19, considera la especialidad de arquitectura y estructura. No lo recuerdo, pero por decir algo. ¿Ya? Digamos que solamente considera la especialidad de arquitectura y estructura. Entonces, luego a ustedes, previo a la implementación de ese proyecto, se les va a realizar una capacitación específica para revisar esa solicitud de información. Y ahí entonces ustedes van a, vamos a revisar la arquitectura de esta manera, con los parámetros internos MIMBU, vamos a revisar la estructura de esta manera, asociado a los parámetros internos MIMBU. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver ahora es un poco más general, para que ustedes aprendan un poquito a revisar de todo. Pero vamos a ver las tres especialidades. Vamos a ver arquitectura, vamos a ver estructura y vamos a ver instalaciones. ¿Ya? Así que el approach que nosotros vamos a tener dentro de este curso va a ser un poco más general, porque la idea es que luego cada uno se capacite en función de los distintos pilotajes que tengan y las distintas necesidades asociadas también a las regiones. Cada región va a tener distintas necesidades, va a tener distintos programas y eso ya MIMBU tiene pensado en capacitaciones específicas previo, ¿cierto?, a integrarlos en estos programas. ¿Sí? Súper. Bien, ¿más consultas, chiquillos? ¿Alguien más que quiera por aquí consultar? ¿Sí? O tenga alguna duda, o alguien que quiera abrir su micrófono y hacer algún comentario. Vamos, antes de terminar ahí los últimos minutitos. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? ¿Eh? No vamos a llegar después al final, profe, la tarea, profe, el Revit, profe, el BIM, profe, tengo dudas. Ya. Entonces, si no hay más consultas, más comentarios, Janine, vamos cerrando.